situación de excepcionalidad. Muchos de nosotros no hemos vivido lo que estamos viviendo en la actualidad. Hay mucha incertidumbre por delante, muchas cosas que no podemos decir cómo van a suceder. No sabemos, hablaba con algunos hermanos que se van a ir estos próximos días de vacaciones y les preguntaba, ¿dónde te vas a ir? No lo sé, porque tal y como está el tema, realmente no sabemos si podremos salir, si podremos ir al lugar que teníamos pensado, porque no sé si te pasa, pero cada día que te levantas las noticias van cambiando a una velocidad de vértigo, las cifras de contagiados van aumentando. La semana pasada Madrid no estaba en los primeros puestos de focos de contagio, hoy ya somos el número 1 en cuanto a casos de contagio por coronavirus. Como ves, estamos en una etapa de mucho cambio, No sabemos si nuestros hijos van a comenzar el colegio el 9 de septiembre o lo harán más tarde. No sabemos si lo harán presencialmente o continuarán haciéndolo virtualmente. Mucha incertidumbre, mucho cambio. Pero déjame decirte algo. Hay cosas que sí son seguras. Hay cosas que sí son firmes. Y esas son las cosas en las que debemos aferrarnos. ¿Sabes? Una de las cosas firmes que no va a cambiar pase lo que pase, Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo, pase lo que pase. Es el mismo de ayer y el mismo que de mañana. El mismo siempre, siempre. Siempre sus atributos son iguales. Siempre es un Dios amoroso, siempre es un Dios misericordioso, siempre es un Dios justo. Dios no cambia, su verdad no cambia. Lo mismo que dijo hace siglos es igual de válido hoy día. Y porque se dijera en el pasado, hace muchos siglos, no ha quedado obsoleto, no ha quedado anticuado, es de rabiosa actualidad todas y cada una de las palabras que Él ha trasladado a nuestras vidas. Eso no cambia nunca. Sus planes, sus propósitos no cambian. Él tiene una idea con este mundo, Él tiene una idea con su iglesia, Él tiene una idea contigo y pase lo que pase, ten por seguro que Dios va a llevar a cabo sus planes y sus propósitos. No hay virus, no hay pandemia, no hay ejército, no hay gobierno que pueda frenar el avance del reino de Dios aquí en la tierra. No lo hay. Y tampoco van a cambiar sus promesas. Dios se ha comprometido con nosotros en más de 7.000 ocasiones para hacer algo con nuestras vidas. Son promesas que tampoco van a cambiar. Aumente el número de contagiados o disminuya. Él ha prometido cosas y las va a cumplir. ¿Amén? Qué confianza podemos tener en este Dios, ¿no? Aunque el mundo se destruya, en Él podemos confiar. Y yo quiero hablar acerca de una de esas promesas a las que nos podemos aferrar. Una de esas promesas que pueden cambiarnos la vida, aun en medio de circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo hoy. Es la promesa que aparece en el Salmo 133, que ya mencionó Mauricio en alguna medida cuando subió aquí. Vamos a leerlo, por favor. Salmo 133, un salmo muy conocido, pero que contiene promesas tan actuales, tan maravillosas para nuestra vida, que necios seríamos si no las tuviéramos en consideración. Salmo 133, dice así: mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Salmo 133, un salmo muy conocido y es un salmo que se engloba dentro de un grupo de salmos, un grupo de 15 salmos que llevan por nombre salmos graduales. ¿Te suena ese titular? Hay 15 salmos, desde el 120 al 134, que se consideran salmos graduales o le llaman algunos salmos de peregrinación. ¿Por qué? Porque son salmos, son canciones que los judíos que vivían lejos del territorio de Israel iban cantando de camino a Jerusalén cuando iban a celebrar las fiestas solemnes que Dios les había encargado. Entonces, por ejemplo, cuando tú lees el Salmo 120, que es el primero de estos salmos graduales o de peregrinación, es un salmo que cantaban al inicio de la marcha, al inicio de la peregrinación, cuando estaban en su ciudad de origen, lejos de Jerusalén, la ciudad de Dios, lejos de personas que tenían la misma fe, las mismas creencias que ellos. Así que estaban en tierra hostil
Y cuando se iban a dirigir al templo de Dios, a la ciudad de Dios, comenzaban cantando el Salmo 120, que es un salmo donde uno anhela caminar lejos de aquel lugar donde no se respeta a Dios. Y el Salmo 133, el que acabamos de leer, es el salmo del fin de la peregrinación. Y se cantaba justo en el momento en el que los peregrinos llegaban a su destino, cuando estaban entrando por las puertas de Jerusalén. Es ahí que entonaban este cántico, el cántico que acabamos de leer. Y una vez allí, cuando llegaban, todos los peregrinos comenzaban a elevar su voz y decían: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Los peregrinos estaban celebrando ese momento tan fascinante para ellos, que era llegar a la ciudad de Dios, a Jerusalén. Y no solo llegar a esa ciudad, sino rodearse de los suyos, de los que llama el Salmo los hermanos. No eran sus hermanos biológicos, entendemos eso, ¿verdad? Eran sus hermanos en la fe, los que creían en lo mismo que ellos, y entonces estaban contentos de haber salido de su ciudad de origen, donde muchos de ellos habían sido perseguidos por sus creencias, donde se sentían solos, aislados, marginados, pero ahora habían llegado por fin a Jerusalén, y ahora levantaban su mirada y miraban alrededor y decían: ¡qué bueno! ¡Qué delicioso es estar aquí juntos, en armonía! ¡Qué maravilla! Y este salmo, que es un salmo escrito por David, dicen algunos que David lo escribió cuando él fue coronado como rey en todo Israel. Yo no sé cuántos saben que cuando David fue coronado como rey inicialmente, no fue coronado como rey de Israel completa, sino que estuvo solo gobernando 7 años y medio una parte de Israel, y él puso su trono en Hebrón. Pero después de 7 años y medio gobernando solo una parte del territorio de Israel, por fin todas las tribus se pusieron de acuerdo para colocarle a él como el rey, y cuando vinieron a la primera fiesta, en esa unificación de todo el pueblo de Israel, dicen algunos que David escribió este Salmo 133 diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad qué bueno que ahora sí ya somos un pueblo, un solo pueblo. Ya no estamos divididos por tribus, ahora estamos siendo un solo pueblo, que buscamos lo mismo. Y este Salmo de David, para mí, expresa una realidad fabulosa, una realidad inalterable, y es que la verdadera dicha, la verdadera felicidad, no está en tener confort, bienestar material en tu vida. ¿Sabes dónde está la verdadera dicha, la verdadera felicidad? En estar rodeado de las personas apropiadas. Cuando tú tienes a tu alrededor gente adecuada, gente apropiada, gente con la que conectas perfectamente, esa es la base de la felicidad, de la dicha. Esa es la base del bienestar personal. Y lo contrario también es cierto. Cuando tú estás solo, cuando te sientes aislado, marginado, cuando estás en un entorno lleno de tensión relacional, tú no puedes ser feliz de esa manera. Tú eres una persona desdichada, una persona absolutamente infeliz. Y este salmo nos viene a decir eso: la felicidad está basada en estar rodeados de personas adecuadas, personas apropiadas. Y esta es una necesidad que tenemos en las sociedades modernas, es una necesidad que tenemos en nuestra sociedad. De hecho, esta semana leía un artículo en Protestante Digital, está colgado aún, y es un estudio que ha hecho una ONG llamada World Vision, y también lo ha hecho junto a una empresa de endoscopia y de estudios llamada Barna, muy famosa en Estados Unidos, y el estudio en sí estaba orientado a analizar el mundo de los jóvenes entre 18 y 35 años, e hicieron esta encuesta en más de 25 países para intentar averiguar cuáles son los problemas y las preocupaciones que tienen estos jóvenes entre 18 y 35 años. Y me sorprendió que el principal reto que tiene hoy nuestras sociedades ante los jóvenes, ¿sabes cuál es? Es el reto de que nuestros jóvenes están solos. Su mayor sufrimiento, ¿sabes cuál es? Se sienten solos, marginados, aislados. No sienten que tengan un entorno de confianza. No se sienten atendidos por las personas que están a su alrededor. No tienen a nadie cercano. El 74% de los encuestados dice eso, que esa es su mayor preocupación, no tener gente con la que conectar auténticamente.
Y curiosamente decía este estudio que estamos ante la generación más conectada de la historia, pero la más solitaria. Y por lo tanto, ante la generación más desdichada. Una generación llena de ansiedades, de inseguridades, de depresión, ¿sí? Jóvenes de 18 a 35 años, con un índice muy alto de suicidio. El informe concluye diciendo que las conexiones fuertes, las relaciones significativas pueden reducir el temor, la ansiedad y la soledad que les acecha a este grupo de jóvenes. Que las iglesias, porque está orientado a traer conclusiones sobre las iglesias, dice: las iglesias deberían esforzarse por fomentar la unión bíblica, la unión verdadera, la unión auténtica. Debería fomentar un entorno, un marco en el que ellos pudieran tener cercanía con otros, conexión, relaciones significativas. Y se podría solucionar el gran problema de la juventud de nuestra época. Así que es la conexión auténtica, dice este estudio, y también lo dice la Biblia en este salmo, las relaciones auténticas, la unidad auténtica, la que va a traer felicidad y bienestar personal. No solo a los jóvenes, sino también a los adultos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese no es un problema solo de los jóvenes. Así que necesitamos entender lo que es conexión auténtica, la unidad auténtica que dice este salmo que necesitamos. Y vamos a ver algunas cosas, 4 cosas rápidas. En primer lugar, hemos leído que la unidad auténtica, la conexión auténtica, la que va a traer bienestar a tu vida, es buena y deliciosa. Esa unidad que promueve Dios en su palabra es buena y deliciosa. 2 términos interesantes. El primero, buena. Ese término bueno en el original abarca varios conceptos. Uno de ellos es que la unidad, la conexión auténtica entre 2 individuos o más es una unión provechosa, útil, beneficiosa para la vida de aquellos que la practican. Por eso la necesitamos, dice la Biblia. La unidad, las conexiones profundas, las necesitamos para poder emprender y crecer como individuos. Y esto funciona en cualquier área, Por ejemplo, en la empresa, todo el mundo sabe que una empresa que tiene un entorno de unidad auténtica, una empresa que tiene un grupo de trabajadores que han logrado conectar significativamente entre ellos, sabes que esa empresa tiene una base muy sólida para la prosperidad, para el progreso, para la productividad. La unidad es el motor de la productividad. Si hay buen ambiente laboral, una empresa va a producir muchísimo más, está comprobado. Pero no solo en el mundo de las empresas, en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte. Puedes tener la plantilla más exquisita, la mejor pagada, puedes tener a los mejores jugadores del mundo entre tu once inicial. ¿Y sabes algo? Que si no hay unidad auténtica, si no hay buenas relaciones en esa plantilla, eso va a afectar al número de títulos que vas a ganar. No es suficiente con el talento, no es suficiente. Se necesita una parte emocional, se necesita la parte de las relaciones, del entendimiento entre las diferentes personas que forman ese grupo. Y en el fútbol sucede. Podríamos hablar del Madrid, que ha sido eliminado de la Champions. Había prometido no decirlo. Disculpadme. Uno de los mejores equipos con mejor plantilla que tiene, pues hay rollos, parece ser, no hay buen feeling en el seno del vestuario y afecta a sus títulos, a los éxitos deportivos y también en los gobiernos. Sabemos que un gobierno dividido no prospera. Un gobierno donde constantemente está intentando sacar leyes o decretos en un clima constante de conflicto, en un clima de hostilidad, ese gobierno no puede llegar a tomar buenas decisiones. Pero un gobierno en el que hay unanimidad, en el que todos se unen en pos del beneficio, del bienestar general, es un gobierno que toma mejores decisiones. Hablemos de una familia unida, una familia que está auténticamente unida, que tiene conexiones profundas, estables. Es una familia en la que sus adultos, los componentes adultos de esa familia, son estables, son equilibrados emocionalmente. Y los hijos, son niños saludables, toman mejores decisiones de cara a su futuro. ¿Y qué decir de una iglesia? Una iglesia que está unida auténticamente, que tiene conexiones de este tipo tan profundo como el que nos muestra este salmo. ¿Cómo es una iglesia
unida, pues también es buena, es una iglesia provechosa, útil, hace que sus miembros crezcan como la luz de la aurora, poco a poco, hasta que su luz es perfecta. Hace que sus miembros pasen de la infancia espiritual a la madurez. Hace que sus miembros sean personas fructíferas. Hace que sus miembros dejen de estar preocupados solo en su propio crecimiento y se enfoquen en el crecimiento de los demás. Una iglesia unida, una iglesia con este tipo de relaciones, es una iglesia mucho más poderosa a nivel de testimonio. La gente no creyente, cuando ve a esa iglesia practicando esa auténtica unidad, dirán, mirad cómo se aman estos. Mirad, estos sí que son coherentes con su fe. Mirad qué atractivo es lo que están haciendo. Y se sienten mucho más inspirados, seducidos a formar parte de esos grupos. La unidad es buena, es provechosa, es útil, es beneficiosa, pero dice también que es deliciosa. Es deliciosa, otro término interesante, y aquí tiene que ver mucho más con lo que produce esa unidad auténtica, esas conexiones auténticas. Y es que tiene un efecto terapéutico para el alma. Producen un placer intenso en el ánimo, dice el término en el original. Es agradable para los sentidos. Así que esa unidad auténtica no solamente te va a beneficiar en la empresa, en la familia, en el gobierno, en la iglesia, sino que también va a producirte bienestar personal. Va a producirte un bienestar en tu alma, que va a traer una paz muy necesaria en momentos como los que estamos viviendo. Así que la unidad auténtica es buena y deliciosa, las dos cosas. En esta vida hay cosas que son buenas y que no son deliciosas, pero la unidad es buena y deliciosa. En esta vida hay cosas, por ejemplo, como una operación quirúrgica que es buena, pero no es deliciosa. No es un placer ir al quirófano a operarte. Bueno, a no ser que te quieras arreglar la nariz, ¿no? Pero aún así tampoco debe ser muy agradable, ¿no? ¿Verdad que los niños que están aquí, tomarse un jarabe para la tos, a que no es delicioso? Pero es bueno, porque te quita la tos y no te duele luego el pecho, ¿no? Mi hija estará de acuerdo conmigo. El brócoli, ¿a qué es bueno? Pero a que no es delicioso. Ella lo sabe. Hay cosas que son buenas, pero no son deliciosas. Y hay cosas que son deliciosas, que cuando las practicas, cuando las haces, te provocan un placer inmenso, un sentido de bienestar personal, pero no son buenas. Así que hay cosas que son buenas y no son deliciosas. Hay cosas que son deliciosas y no son buenas. La unidad tiene las dos cosas. Es buena y es deliciosa, pero tiene algo más, esta unidad bíblica. Esta unidad auténtica, estas conexiones que necesitamos en nuestra vida. Hemos leído también ese primer versículo que la unidad bíblica, la unidad auténtica, tiene que ver con habitar juntos y en armonía. Tiene que ver con habitar juntos y en armonía. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso, las dos cosas, es habitar los hermanos juntos, dice en primer lugar. ¿Qué significa eso? Bueno, pues en el hebreo significa lo mismo que en el español. Significa estar en el mismo lugar, al mismo tiempo. Habla de reunión. Si quieres ver lo bueno y delicioso que es las conexiones con tus hermanos, necesitas reunirte. Presencialmente estar en el mismo lugar, al mismo tiempo. Lo dice la Biblia. Necesitas permanecer junto a la persona con la que estás compartiendo ese destino, esa vida. No, esta promesa no es para aquellos que están en un lugar y se conectan a la distancia con otros. No es esta promesa para este tipo de personas. Hay gente que dice, bueno, estaré contigo en el espíritu. ¿Cómo se hace eso? A ver, yo entiendo lo que quiere decir esto, ¿no? Pero eso puede funcionar durante un tiempo por una serie de circunstancias especiales, pero mirad cuán bueno es habitar juntos, dice la palabra. Mirad qué delicioso, qué beneficioso, qué útil, qué necesario es habitar juntos, convivir, dice otra traducción, la nueva traducción viviente. Qué bueno y delicioso es convivir los hermanos juntos. Así que necesitamos entender que no se puede disfrutar de esta promesa sin contacto, sin roce, sin convivencia. Y yo sé que el roce hace el cariño, pero el roce también nos hace enemigos muchas veces. El contacto a veces nos separa, nos divide.
Pero la cláusula de esta promesa es clara. Hay que estar juntos. Hay que dar ese paso para poder obtener esta promesa. Pero dice algo más. Dices, habitar juntos sí, pero no es suficiente reunirse, no es suficiente permanecer ahí conviviendo como sea, sino que va un paso más allá y dice, tiene que ser también en armonía. En armonía. Juntos sí, pero sintonizados. Contacto sí, pero hay que traer entendimiento. Tenemos que entendernos. Tenemos que tener, como dicen los jovencillos, buen rollo. Buen ambiente entre nosotros. Tenemos que armonizar. Hacer que nuestra unión pues emita una melodía agradable que otros quieran escuchar. ¿Cómo se consigue eso? Pues yo creo que la armonía viene cuando somos capaces de ponernos de acuerdo en lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Lo esencial es las verdades que Dios ha dejado escritas en su palabra. Por ejemplo, cuando David escribe este salmo, como decíamos antes, en la unificación de Israel, él observa y dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos sin armonía. Él observa armonía. ¿Por qué? Porque por primera vez en años, todos los miembros del pueblo de Dios se han puesto de acuerdo en lo esencial. ¿Qué era lo esencial? Lo esencial era entender que Jerusalén era la ciudad que Dios había escogido para manifestarse. Era la ciudad en donde Dios quería que todos los miembros de su pueblo fueran a adorar en determinados momentos, en determinadas festividades. Y por fin todos lo habían captado, todos habían abrazado esa verdad esencial y habían ido con sus cuerpos, aunque a alguno no le parecía, aunque a alguno le hubiera gustado hacer otro tipo de cosas, pero sabían que tenían que ir a celebrar las fiestas solemnes a Dios en Jerusalén. Por primera vez en siglos, todos estaban de acuerdo en que David era el ungido de Jehová. Por primera vez se dejaron de reproches, de dimes y diretes y dijeron, David es el ungido de Jehová, él ha sido el escogido, así que nos sometemos a su autoridad, nos sometemos a su reinado, y todos venían de cualquier tribu, incluso de la de Benjamín, que era la del anterior rey, Saúl. Todos venían y mostraban respeto a la autoridad de Dios. Por primera vez en siglos, todos aceptaban que la única descendencia capacitada para ser sumo sacerdote era la descendencia de Aarón. Por primera vez en siglos, todos aceptaron que los levitas eran los únicos que tenían que servir en las labores del templo. Por eso hubo armonía, porque todos estuvieron de acuerdo en lo esencial. Y lo esencial es lo que Dios ha dicho, que es innegociable, que es absoluto. Pero a veces la armonía no se da porque no estamos de acuerdo en lo esencial, en lo que ha sido claramente revelado por la palabra. En muchos lugares, muchas familias, por ejemplo, no todos están de acuerdo en cuál debe ser el ambiente que debe gobernar en una casa entre un hombre y una mujer. No todos están de acuerdo en cómo hay que resolver los conflictos. No todos están de acuerdo, no están unánimes en los principios esenciales del manejo de las finanzas. ¿Y eso qué pasa? Que genera falta de armonía. Sí, estamos juntos, seguimos aquí, 28 años casados, pero no hay armonía, porque no hay acuerdo en lo esencial. ¿Cómo cambia la película cuando los dos, hombre y mujer, se ponen de acuerdo y dicen, esto es lo que Dios dice y esto es lo que vamos a hacer? ¿Cómo cambia la película? Qué bueno y qué delicioso es plantarse ahí. Ahora, armonía tiene que ver con estar de acuerdo en lo esencial, pero armonía no es uniformidad. No es ser robots que todos tenemos que hacer todas las cosas de la misma manera. A veces nos confundimos cuando intentamos entender lo que es unidad y lo percibimos como si fuera uniformidad, pero Dios no quiere robots. Dios quiere que cada uno tengamos algunas singularidades, algunas particularidades. Por ejemplo, en cuanto a los dones, Dios quiere que yo tenga una serie de dones que tú a lo mejor no. Dios quiere que tú tengas una personalidad muy definida que no tiene que ser exactamente como la mía. Dios quiere que tú tengas una forma de adorar diferente a la mía. Dios no se mete ahí. Dios sí habla acerca de la adoración, que sea en espíritu y en verdad. Pero si tú quieres levantar las manos, adelante. Si no las quieres levantar, no pasa nada. Eso no es lo esencial. Lo esencial es en espíritu
y en verdad. Pero si tú quieres hacerlo de rodillas, adelante. Si lo quieres hacer caminando por el pasillo, adelante. Esa es la diversidad que no va a afectar a la armonía de la que estamos hablando. Así que necesitamos entender que juntos sí, pero tiene que haber sintonía, tiene que haber armonía. Tenemos que ser capaces de trabajar en equipo, de trabajar juntos. Hay una frase de Henry Ford, el que originó la marca de coches Ford en Estados Unidos, y es una frase que me encanta, y yo la he grabado. Dice así: reunirse es un comienzo, permanecer juntos es progreso, pero trabajar en equipo es éxito. Y yo es lo que creo que está queriendo decir en esencia este versículo. Reunámonos, genial, pero es el comienzo. Permanezcamos años y años juntos, genial, eso es progreso. Pero la clave está en ser capaces de trabajar juntos con las diferencias tan grandes que hay entre unos y otros. Y eso sí que será éxito. Es como una orquesta. Ya sabemos que cuando hablamos de armonía, el concepto de la orquesta es lo que nos viene a la mente. Una orquesta sinfónica. Fíjate, hay una imagen aquí que os quiero mostrar para que veáis un poco cómo son un poco la estructura, los grupos en los que se compone una orquesta sinfónica. Y hay varias secciones, varios grupos. En la primera línea, bueno, está el director, y luego en la primera línea está lo que se llaman las cuerdas. Y yo he estado informándome, y a lo mejor los músicos me podéis corregir, pero una orquesta puede tener hasta 64 músicos en esta sección de las cuerdas. Luego hay una segunda sección que están lo que se llama los vientos de madera, y ahí pueden haber hasta 12 instrumentistas diferentes en esa sección. Al otro lado están lo que se llama el viento metal, y yo he leído que hasta 17 instrumentistas pueden haber en esa sección. Y por último, los percusionistas, y ahí puede llegar a haber hasta 10 músicos. En total, unos 103 músicos. 103 músicos, cada uno tocando un instrumento diferente, muy diferente el uno del otro, ¿vale? Pero todos armonizan porque están de acuerdo en lo esencial. Tienen una partitura y la siguen al pie de la letra, cada uno con su singularidad, pero todos terminan haciendo una deliciosa melodía. 103 personas entonando una partitura, tocándola y haciendo que la gente que está alrededor pues reciba un bienestar y se deleite con lo que está escuchando. Ahora, yo también he estado mirando en internet y hace unos años se consiguió en Alemania un récord Guinness en cuanto a una orquesta con el número de instrumentistas, y consiguieron crear una orquesta sinfónica con 7.548 músicos. 7.548 músicos tocando juntos en un mismo lugar y haciendo que de su trabajo saliera una deliciosa melodía porque consiguieron crear una armonía. Pero ¿sabes? Ese récord Guinness logrado en Alemania lo desbancó un coro venezolano. El récord Guinness lo tiene actualmente un coro, una orquesta sinfónica venezolana con 10.701 instrumentistas. 10.701 instrumentistas, hombres y mujeres, cada uno con sus instrumentos, tocando la misma partitura y creando armonía al hacerlo. Es increíble, ¿no? Parece un milagro, pero mayor es el milagro de ver una iglesia, ver un grupo de personas tan diferentes haciendo melodía para el Señor. Y es un milagro que es posible. Así que necesitamos entender esto. Ahora, cuando esto sucede, cuando logramos estar juntos y además crear armonía con lo que estamos haciendo para el Señor, sucede algo. Y es lo tercero que quiero hablar de la unidad bíblica, la unidad auténtica, la conexión auténtica de la que habla este salmo. Dice que la unidad bíblica, la unidad auténtica entre hermanos, tiene un efecto poderoso para aquellos que están llevándola a cabo. Hay algo que ocurre en la reunión y en la comunión del pueblo de Dios que no ocurre en otro contexto, ni siquiera en el contexto que mencionaba antes de una orquesta sinfónica de más de 10.000 instrumentistas. Por muy deliciosa y maravillosa que sea la atmósfera que creen ellos,
La atmósfera que crea un pueblo de Dios que está viviendo en unidad auténtica es más impactante, más poderosa. ¿En qué consiste ese efecto poderoso? Fíjate, leámoslo, el versículo 2. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Está describiendo aquí un momento muy interesante, y es el momento en el que Dios escogía a un hombre para ser el sacerdote de su pueblo, para ser el líder espiritual de su pueblo, y lo ponía delante de todo el mundo y lo ungía con un aceite especial que Dios mismo se había encargado de dar los ingredientes de cómo debía ser elaborado, y era un aceite tan especial, tenía una fragancia tan especial, un aroma tan especial que cuando se depositaba sobre la persona, sobre el individuo, la fragancia que irradiaba alrededor de donde estaba él y llegaba a las personas, y era tan agradable, era tan beneficioso, tan terapéutico, tan bueno. Dice Dios que el efecto poderoso de la unidad es como esto que se está describiendo aquí, es como el aceite de la unción, que es derramada sobre el sacerdote. Y me llama la atención porque lo que yo destaco aquí es que cuando este hombre era ungido, se cogían grandes cantidades, grandes dosis de este aceite tan especial, de un aroma tan extraordinario, y se echaba desde la cabeza de este sacerdote, y iba embadurnando toda su cabeza, descendía por sus barbas el aceite y bañaba sus vestiduras hasta la punta de sus pies. Por lo tanto, ¿qué imagen veíamos ahí? Veíamos a un hombre totalmente lleno del aceite, totalmente recubierto de ese aceite tan especial que Dios había creado, y todo el mundo lo observaba, y era un aceite tan espeso que iba desde arriba hasta abajo, desde la cabeza hasta los pies. Y esa es la clave, ese es el efecto poderoso que está queriendo describir este pasaje. Cuando hay unidad, cuando estamos juntos en armonía, hay un efecto que sucede en esa congregación. Y es que el aceite desciende. El aceite va de arriba hacia abajo. El aceite, ¿sabéis que es un símbolo del Espíritu Santo? Bueno, pues lo que está queriendo decir aquí Dios es que cuando conseguimos ese ambiente, ese clima de unidad, Dios envía su bendición desde arriba hacia abajo. Desde el trono de Dios hacia todo el pueblo. No solo hacia los líderes, no solo hacia la cabeza, no solo hacia los Aarones o hacia los David, sino hacia todos y cada uno de los que forman parte del cuerpo de Cristo. Así que la unidad, ¿qué está provocando? ¿Cuál es el efecto poderoso que provoca? Pues lo que provoca es una intervención poderosa de Dios en nuestro medio. Lo que provoca la unidad es que el Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de los presentes. Y es algo que vemos a menudo en la congregación. Personas que vienen dando testimonio de lo que les ha sucedido mientras alababan, mientras adoraban juntos y en armonía con sus demás hermanos, mientras escuchaban la palabra, mientras tenían un tiempo de conversación. Ellos recibieron el buen óleo, el buen aceite sobre sus vidas. Podría contarte, me he anotado aquí varios testimonios que he ido recabando durante los últimos tiempos. Una hermana que estaba aquí en nuestra congregación, o sea, que sigue en la congregación, pero que estaba un día en un culto, venía con una enfermedad muy seria, muy grave, un tema de que no podía moverse, falta de movilidad en sus miembros. Y ella, mientras estaba alabando al Señor, dice que sintió que Dios le decía, quiero sanarte ahora mismo. Levanta tus manos. Y ella levantó sus manos y esa incapacidad para moverse fue restaurada de inmediato. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el buen aceite, cuando es echado desde la cabeza y desciende por la barba de Aarón, hasta llegar hasta lo más bajo de sus vestiduras. Personas con testimonios de falta de perdón, gente con heridas muy serias, con amargura, rencor del que no se pueden deshacer. Mientras están aquí juntos en armonía, intentando establecer conexión con Dios, el buen óleo, el buen aceite, el Espíritu Santo logra tocar sus vidas y hacer que se vuelvan unos corderillos. Personas amorosas, dispuestas a perdonar, dispuestas a renunciar a la venganza, porque es
uno de los efectos poderosos que tiene el estar juntos sin armonía. Tantos casos, hermanos, tantos casos en los que personas vienen y experimentan cómo el aceite desciende y toca la vida de las personas que están aquí. Dice el versículo 3, es también como el rocío de Hermón. Hermón es la montaña más alta del territorio de Israel y está en la frontera norte de Israel, y allí se acumula mucha nieve, a veces hay niebla que va viajando hacia el sur, y cuando hay un cambio de humedad, de temperatura, pues esa niebla se convierte en rocío, en agua. ¿Y sabes lo que hace? Ese agua que viene del norte, del monte Hermón, dice que desciende sobre los montes de Sión, otro monte mucho más insignificante, más pequeño en altura, está al sur, a 300 kilómetros del Hermón. ¿Y qué hace? Pues recibe lluvia, recibe agua. Tú sabes que Jerusalén es un lugar muy seco, muy árido, está rodeado de desierto, pero gracias a el rocío, la lluvia que viene del Hermón, logra tener campos de cultivos increíbles, logra pues poder tener agua para poder suministrar y beber. Así que otra bendición, otro efecto poderoso que tiene la unidad y la armonía. No solamente viene el buen óleo, el aceite, hacia la congregación, el Espíritu Santo, sino también viene el agua, el rocío del Señor, el rocío desde el monte de Dios. El agua es un símbolo prioritariamente de la palabra de Dios. Cuando estamos los hermanos juntos en armonía, Dios trae palabra para tu vida. Sí, yo sé que Dios habla en la soledad de tu habitación, mientras tú estudias a solas la Biblia. Yo soy un fan destacado de estudiar la Biblia a solas, y Dios me habla en numerosas ocasiones, pero te digo algo, hay agua pura, hay aguas que solo salen cuando estamos juntos en armonía. Hay palabras profundas que solo puedes recibir cuando estás en un ambiente, en un contexto como este. La semana pasada, sin ir más lejos, acabó el culto, hablé con una hermana, estaba casi llorando, conmocionada. Digo, ¿qué te pasa? ¿Qué tal el culto? Y dice, ha sido maravilloso, pastor. Dios me ha hablado como hace mucho que no me hablaba. Me ha hablado directamente a través de nuestro hermano Mark. No he parado de llorar durante el culto. Sentía que Dios me estaba hablando. ¿Sabes lo que es eso? Es el rocío, el agua que viene del norte y desciende y riega tu vida, que estás ahí en el sur, que estás en la parte baja. Hace 3 semanas me pasó a mí lo mismo. No estaba ni siquiera aquí junto, pero estaba en armonía. Estaba conectado en mi lugar de vacaciones al culto, y estaba predicando nuestro hermano Raúl Abraham. Antes de la conexión yo había estado orando a Dios. Estaba pidiéndole a Dios algunas cuestiones personales. Y sentí cómo Dios me hablaba tan claro. Sentí ese rocío, ese agua viva llegando a mi corazón a través del hermano Raúl Abraham. Porque cuando estamos juntos en armonía, es como el rocío del Hermón, que desciende. Hay un efecto poderoso. Propiciamos la intervención de Dios a nuestra vida. Propiciamos eso. No te da de extrañar que si eres una persona que no estás ni junto ni en armonía con otros creyentes, no te extrañe que tus experiencias de aceite y de agua no sean muy abundantes. No es de extrañar que si solamente visitas de vez en cuando el entorno, el clima del que estamos describiendo, no es de extrañar que estés apático, que estés dormido, es normal, porque no estás en donde cae el óleo, el buen óleo, no estás donde el agua de vida está fluyendo para ti. Y necesitamos tomar en cuenta esta promesa, porque dice la Biblia que es allí, en ese contexto, en ese ambiente de unión y armonía, es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. Es ahí donde tú puedes descubrir lo bueno y lo delicioso que es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es allí donde envía Dios esa bendición. No es en otro lugar, no es haciendo las cosas a tu manera, no es relacionándote como tú quieras, es como Dios dice. Ahí es donde Dios lo envía. Y déjame decirte algo más de este versículo. Allí envía, dice la palabra. ¿Sabes lo que significa ese término envía? No es... Bueno, allí Dios hace así, como yo tiro, como no sé si has visto alguna vez una cabalgata de reyes, que hay gente en las cabalgatas y van tirando caramelos allí, van enviando caramelos por ahí, a ver a quién le cae, y a algunos le cae en la cabeza, otros le caen al lado y ni se dan cuenta, ¿verdad?
otros caminan y pisan todas las chuches y los caramelos y ya quedan inútiles para el uso y para el consumo. No es eso lo que está queriendo decir este versículo. Allí ordena, dice el original. Allí manda Dios que llegue la bendición y la vida eterna. En ese marco, en ese ambiente, en ese contexto, Dios ordena, manda que caiga el buen óleo, caiga el agua y haya bendición para esta vida y para la venidera, en ese ambiente. Así que si tú estás en ese ambiente, por muy despistado que estés, por muy torpe que seas, Dios va a ordenar que tú experimentes lo bueno y lo delicioso que hay en habitar los hermanos juntos en armonía. Tú vas a experimentar la bendición y la vida eterna. Es una gracia irresistible para ti. Es una gracia de la que te vas a enterar. No es algo que, tú cógelo si quieres. Allí Dios hace notoria su bendición. Y déjame terminar con una cosa más acerca de esta unidad auténtica, esta unidad bíblica, esta conexión auténtica de la que estamos hablando. Esta unidad bíblica es un regalo de Dios. Ese es el último punto con el que quiero yo cerrar. Es un regalo de Dios. Así como el sacerdocio era un regalo de Dios, así como la lluvia es un regalo de Dios, Dios la envía desde lo alto, así también este ambiente, este clima, no es un ambiente que tú y yo podamos producir. Es un clima, es un ambiente que solo Dios puede producir. Por mucho que nos esforcemos de ser buenos amigos, de tener buenas relaciones entre nosotros, por mucho que nos esforcemos, nosotros no podemos encender la mecha. Nosotros no podemos originar este tipo de relación, de armonía. Es un milagro de Dios. Es una acción soberana, es una acción que solo Él puede desarrollar. Ahora la pregunta es, entonces, ¿yo qué pinto? Si yo quiero apropiarme de esta promesa, ¿qué debo hacer? No puedo originar la unidad, no puedo originar este tipo de relaciones que estamos describiendo. Lo que yo puedo es guardar esa unidad, cuidar esa unidad, alimentar ese ambiente. O puedo destruir esa unidad. Puedo destruir ese tipo de ambiente, de ese clima relacional. Y necesitamos tomar una decisión. Si queremos lo bueno y lo delicioso, tenemos que habitar los hermanos juntos en armonía. Si queremos el aceite, el agua, si queremos la bendición y la vida eterna, necesitamos hacer algo. Y es cuidar eso que Dios ha originado, eso que Dios ha comenzado a hacer. Y cuidarnos mucho de no destruirlo. ¿Sabes? David trabajó arduamente para cuidar y mantener esa unidad que Dios había creado en Israel y luchó por más de 40 años para intentar mantener juntos en armonía a todo Israel. Su hijo Salomón recibió el mismo encargo de su padre David. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Salomón. Mantén la unidad, mantén la armonía, mantén las buenas relaciones entre los hermanos. Y Salomón también puso todo lo que había en sí para hacerlo. Pero llegó el hijo de Salomón, el nieto de David, ¿y sabes lo que hizo él? Rompió la unidad. No fue solícito en guardar la unidad que Dios había creado. No invirtió en que esas relaciones fueran armónicas. No le interesó hacer una melodía deliciosa para que el mundo conociera a Dios. Le interesó simplemente su propio beneficio y el de sus amigotes. Y él dividió esa perfecta unidad. Él destruyó con sus decisiones y con sus actitudes la unidad del pueblo de Israel. Y tú conoces la historia, lo catastrófico que fue, lo que sucedió a continuación. Ya no fueron más 12, fueron 10 por un lado y 2 por otro. Ya no estaban de acuerdo en lo esencial. Ahora las 10 tribus del norte ya no venían a Jerusalén a adorar, tenían su propia idea de cómo era el culto a Dios. Crearon nuevos templos, crearon altares para adorar a Dios a su manera. Ya no estaban de acuerdo en que la descendencia de Aarón era el sacerdote. Crearon sus propios sacerdotes para sacrificar. Ya no estaban de acuerdo. Y la unidad se fragmentó y eso robó la bendición, la vida al pueblo de Israel. Y eso es algo que nosotros tenemos que reflexionar en este tiempo. Hay actitudes, hay decisiones que dañan la armonía, la perfecta unidad que Dios quiere traer para nosotros.
Y tenemos que alejar esas actitudes de nosotros. La Biblia muestra claramente que los hermanos no siempre andan juntos en armonía, que no siempre es fácil, que lo más fácil es andar cada uno por su lado y en conflicto permanente. Y necesitamos mirar nuestro corazón, sopesar nuestras actitudes y alejar de nosotros aquello que no contribuya a la paz y a la unidad. Por ejemplo, Caín y Abel, hermanos, juntos, estaban juntos, permanecieron juntos, pero no en armonía. ¿Y cuáles fueron las actitudes que dañaron esa perfecta unidad? Podríamos aludir a muchas actitudes que hubo, por ejemplo, en Caín, pero hay una que a mí me llama la atención. Caín no soportó que cuando él y su hermano vinieron a adorar a Dios, Dios pues celebrara la ofrenda de su hermano Abel y le corrigiera a él por haber traído algo que no era correcto. Caín no soportó que su hermano pues fuera elogiado por Dios, no soportó que a su hermano le fuera bien. Cuando nosotros tenemos ese tipo de actitudes, cuando no somos capaces de alegrarnos con los que se alegran, cuando yo no soy capaz de alegrarme contigo que te va bien, aunque a mí no me vaya bien, ¿sabe lo que estoy haciendo? Estoy destruyendo la unidad y la armonía. Cuando yo lloro contigo, cuando te va a ti mal, lloro y digo, ¡ay, Señor! Estoy muy dispuesto a llorar con los que lloran, pero no a reír con los que ríen. Hermanos, estoy dando un paso atrás en pos de la unidad y la armonía del pueblo de Dios. ¿Te alegras cuando a otros les va bien, aunque a ti no te vaya bien? ¿Eres capaz de gozarte, hacer fiesta porque otro ha encontrado trabajo, aunque tú lleves un año sin él? O tú dices, a saber quién, claro, este tendrá un enchufe por ahí, ¿no? Lot, ¿sabéis que Lot y Abraham eran familiares también? Y estuvieron juntos mucho tiempo, permanecieron mucho tiempo juntos, pero se descubrió que no había armonía entre ellos, no podía haber bendición, no podía haber algo bueno y delicioso en sus vidas. ¿Sabes por qué no permanecieron juntos? Porque Lot se relacionaba con Abraham por el interés. Se descubrió que el verdadero corazón de Lot no estaba con Abraham como persona, no amaba totalmente a Abraham, a su tío, que tanto había hecho por él. Se descubrió que el corazón de Lot estaba más apegado a las cosas y que su unión a Abraham era porque le beneficiaba esa unión. Y cuando ya no podía sacar nada más, pues decidió distanciarse, alejarse de Abraham. A veces pasa esto en nuestro corazón. Estamos juntos a otras personas, en nuestra casa, en nuestro trabajo, permanecemos junto a ellos, pero no nos interesan para nada las necesidades de las personas que nos rodean. Solo nos interesa sacar beneficio de esas personas. Y cuando ese beneficio deja de existir, nos desligamos de esa relación. Pero es una actitud que no promueve la unidad. Es una actitud que destruye. Siempre que hay un interés que no es sano en una relación, al final eso va a dañar y perjudicar. Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, ¿recuerdas? Salieron juntos de Egipto, permanecieron juntos durante mucho tiempo, pero hubo un momento que ellos pusieron en jaque la unidad del pueblo de Dios. ¿Por qué? Por la crítica. Crítica destructiva, crítica gratuita, crítica basada en la envidia, crítica que no tenía como objetivo edificar a su hermano Moisés. Yo creo en la crítica constructiva. Yo creo en las personas que vienen y te dicen, oye, no estás haciendo esto bien. Y te dan una serie de argumentos, te dan unas bases y lo agradeces, pero no estoy de acuerdo con el espíritu Twitter, el espíritu de Twitter, de Facebook, de Instagram, de redes sociales, que simplemente están a ver por dónde le voy a pegar una puya aquí a la persona, ¿no? Esa crítica gratuita, esa crítica que simplemente pues, busca dañar al otro, es una crítica que no promueve la unidad en la iglesia. Es una crítica que destruye. Hay tantos ejemplos. Los hermanos de José, tú sabes, los hermanos de José le vendieron como esclavo. Ellos estuvieron juntos muchos años, permanecieron juntos muchos años, pero no lograron la armonía. ¿Sabes por qué? Se descubrió. Cuando se separaron, cuando lo vendieron, se descubrió. ¿Sabes lo que había en el corazón de los hermanos de José? Falta de honestidad. Falta de transparencia. Fueron acumulando malestar hacia su hermano José
por cómo su padre le trataba, por los regalos que el padre hacía a José. ¿Qué culpa tenía él? Pero no trataron eso, no lo sacaron, no lo hablaron con José ni con su padre. Fueron ahí acumulando esto, fueron deshonestos y con el tiempo esas pequeñas incomodidades se convirtieron en una montaña insalvable. ¿Te ha sucedido que hay personas con las que te llevas muy bien, pero de pronto ves que les cambia el semblante para contigo? Que eran muy cariñosos, muy afectivos, pero se han vuelto ahora muy distantes. Y tú les preguntas, oye, ¿te pasa algo? ¿Te he hecho algo? No. Falta de honestidad. Si te he ofendido, dilo. No, si yo no. Pero ¿por qué antes me llamabas para mi cumpleaños? ¿Por qué antes hacías esto? ¿Por qué antes hacías lo otro? Y ahora no lo haces. ¿Por qué? No, pues oye, porque tengo muchas cosas que... Hay un cambio en la relación. Y no se expresa honestamente, se va guardando, y esa actitud no promueve la unidad. Esa actitud destruye la unidad. Y bueno, pues hay muchos ejemplos de actitudes que dañan realmente la unidad y que dañaron la unidad entre los hermanos que aparecen en la Biblia y que dañan la unidad en la actualidad. Y Pablo dice que necesitamos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No podemos producir la unidad auténtica, esa unidad solo es gracias a Dios, pero nosotros podemos contribuir a que esa unidad sea cuidada, sea protegida, sea alimentada y por lo tanto tenemos que huir de todos aquellos patrones que realmente dañan la unidad. ¿Por qué? Porque mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que, hermanos, quedémonos con esto. La verdadera felicidad, el verdadero bienestar está basado en tener a las personas apropiadas en nuestro entorno, a nuestro alrededor. No es tanto en tu bienestar personal, en la comodidad que puedas adquirir, está más relacionada con el tipo de personas de las que te rodeas. Habitar juntos y en armonía es clave para ese bienestar personal. Es bueno, delicioso, es beneficioso, es placentero. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. La unidad de la que estamos hablando tiene un efecto poderoso. Dios hace que su espíritu llegue a tu vida, hace que su palabra, su rema, su palabra personal llegue a tu corazón. Eso es algo importante y tenemos que ser conscientes de ello, tenemos que cuidar ese clima, ese ambiente. Ahora, te hago una pregunta. Si tú fueras un enemigo de los creyentes, si tú no quisieras que los creyentes pudieran disfrutar de esta promesa, de vivir en este ambiente tan extraordinario, ¿qué harías para impedir que la bendición y la vida eterna llegue al pueblo de Dios? ¿Qué harías para que lo bueno y lo delicioso no sea alcanzado por las personas que siguen a Dios? ¿Qué harías? Yo lo tengo claro. Yo lo que haría es crear disensión, crear mecanismos que hagan que la gente viva su fe de manera individualista. Los aislaría, pondría todas las trabas del mundo para que no estuvieran juntos y si no logro que estén juntos, intentaría que no estén en armonía. Dañaría ese clima. Y yo creo que es algo que necesitamos tomar en cuenta. El enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, tiene como objetivo que esta promesa no se cumpla en nosotros. Y yo creo que él, al igual que Dios está usando esta crisis nacional, yo creo que el enemigo también quiere sacar partido de esta crisis mundial. Yo creo que él quiere sacar este partido al hacer que cada uno de nosotros, por diferentes razones, pues busquemos lo nuestro y que lo colectivo se desvirtúe. Que lo colectivo pues pase a un segundo plano. Pero recuerda lo que dice este salmo: juntos somos más fuertes. Juntos somos más saludables. Juntos tenemos más estabilidad. Pero si yo fuera el enemigo, yo haría que en medio de una crisis se establecieran medidas que hagan que lo relacional se merme, se deteriore, se dañe. Y hay cosas que nosotros no vamos a poder evitar, pero hay cosas que sí podemos hacer para que lo relacional sea cada vez más intenso, a pesar de las limitaciones, a pesar de las dificultades que estamos viviendo. He escuchado varios testimonios de gente que esta crisis le ha condicionado
en cuanto a la relación que tienen con sus familiares. He escuchado testimonios de gente de cómo le está afectando esta crisis en su relación con su propia iglesia. Y no necesariamente esta iglesia, pero otras iglesias de consiervos. Si yo fuera el enemigo, haría que por medio de cualquier crisis la gente dejara de congregarse, dejara de desarrollar una fe basada en una relación íntima con Dios y una relación íntima con los demás. Y creo que es algo que necesitamos considerar. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Y voy a pedir a los músicos que podamos tener un momento de reflexión, un breve momento de reflexión y que podamos orar. Que podamos orar por lo que hemos escuchado, por este Salmo 133, esta promesa que era declarada por los peregrinos al llegar a Jerusalén, al templo, una promesa inmutable, una promesa que sigue vigente a día de hoy. Es una promesa que no cambia y puedes aferrarte a ella en medio de tanto cambio. Qué bueno, qué delicioso, qué provechoso, qué placentero es habitar los hermanos no solo juntos, sino también en armonía. Qué beneficioso. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. La unidad es un regalo de Dios que podemos disfrutar, que debemos disfrutar, pero también es un regalo que debemos cuidar, debemos proteger, como proteges a tus hijos, como proteges algo muy preciado. La unidad es algo que no debe ser destruida. La armonía, el ambiente del que se nos habla aquí es un ambiente que debemos de proteger. Y mientras suena una melodía, quiero hacerte un par de preguntas. Cierra tus ojos unos instantes. Me gustaría que pudieras pensar en dos cuestiones. La primera, ¿qué estás haciendo para dañar la unidad de la iglesia? ¿Qué estás haciendo para romper ese clima relacional significativo que provoca un efecto poderoso en nuestro medio, que provoca la intervención de Dios en nuestro medio? ¿Qué actitudes erróneas y dañinas están afectando ese clima relacional? Pero no pienses solo en la iglesia, piensa en tu familia, piensa en tu trabajo, en tu vecindario, piensa en tu círculo de amigos. A veces nos quejamos de los demás y no nos damos cuenta de que son nuestras actitudes las que están dañando la armonía con los demás. Nos cuesta ver los defectos que hay en nosotros, nos cuesta ver las malas actitudes que hay en nosotros, pero este es un momento de reflexión. ¿Qué estás haciendo para dañar tu buena relación con las personas que te rodean, en cualquier ambiente en el que te muevas? La base de la felicidad son las buenas relaciones. Y tú puedes decir, a lo mejor es imposible, no me controlo, no soy dueño de mí. Todas esas actitudes dañinas me controlan y no puedo hacer el bien que quiero. Déjame decirte que Jesucristo sí puede controlar tus actitudes hacia los demás. Es posible tener relaciones satisfactorias. Si Jesús vive en ti, Él va a poder hacer que tú puedas guardar la unidad, promover la unidad y el buen ambiente entre tú y los que te rodean. Señor, en el nombre de Jesús, te adoramos, ayúdanos a identificar esas situaciones en nuestra vida. Pónselas al Señor, dale un nombre a esa actitud.
ponla en manos de Dios y dile, trata con esta actitud dañina, Señor, trátala. Y Dios está dispuesto a hacerlo. Dios está dispuesto a hacerlo. Señor, ponemos delante de ti nuestras actitudes erróneas. Señor, trata con ellas, te lo suplico. En el nombre de Jesús. Echa tu óleo, tu buen aceite. Échalo sobre estas actitudes y transfórmalas. Echa tu agua del cielo, para que germine un nuevo fruto en nosotros, Señor. Y una segunda cuestión que quiero que puedas meditar en ella. Hemos meditado en aquellas cosas que dañan la unidad y que están en nosotros. Pero la siguiente pregunta que quiero hacerte y que reflexiones es: ¿qué vas a hacer para guardar la unidad? ¿Qué vas a hacer para preservar ese clima, ese ambiente relacional que se describe en el Salmo 133? ¿Qué tienes que hacer para habitar junto y en armonía con otros? Recuerda que no es solo estar juntos en el mismo lugar a la misma hora. No es solo permanecer juntos a través del tiempo. Es trabajar juntos, es trabajar en equipo, es trabajar bien concertados. ¿Qué vas a hacer para lograr eso? Piénsalo unos instantes. Cantaremos una canción. Te bendecimos, Jesús, y te ensalzamos por tus bondades y tus maravillas aquí. Te bendecimos y te exaltamos por tus bondades y tus maravillas aquí.